todos nosotros somos más afectados por la opinión de los demás de lo que uno se imagina. De hecho, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestros hábitos alimenticios, todo eso tiene que ver con el país donde usted nació, cómo lo criaron. Ahora, el problema está cuando la iglesia permite que esa influencia mayoritaria, secular, mundana, pagana, se mete en su mente y dirija su forma de vivir. En la historia que tenemos hoy en Hechos capítulo 27, el apóstol Pablo dijo: no salgamos porque tendremos problemas. Y la mayoría que dijo, vámonos, se fueron, y efectivamente la palabra del apóstol, del predicador, se cumplió. Yo te pregunto a ti, ¿qué tanto estás viviendo tu vida por la opinión secular, la opinión pagana, la opinión impía del mundo que nos rodea, o conforme al consejo del uno, Cristo, el único Salvador? Les invito a que busquen en sus Biblias Hechos capítulo 27. Y no voy a leer el capítulo completo ahora, porque lo vamos a estar leyendo durante la predicación. Hechos 27. Ahora solamente pongamos nuestros ojos, que van del versículo 22 al 24. Dice así la palabra de Dios. Esto es Pablo hablándole al grupo. Perdonen, voy a ampliar un poquito más la gama aquí, porque les repito, el capítulo entero es riquísimo. Permítame leer desde el 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y me dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Vamos a orar. Oh Señor, ayúdanos, ayuda a tu siervo en su insuficiencia, su necesidad, en su indignidad. Ven, Señor, y purifica mis labios con un carbón encendido, como hiciste con Isaías. Lávame con la sangre de tu Hijo y concédeme acceso a tu presencia, y concédeme la unción fresca de tu Espíritu para hablar como conviene tu palabra, y que Cristo sea aquí exaltado. Su palabra predicada, haya aquí salvación, vida eterna, arrepentimiento, sanidad en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. La Biblia es clara en enseñarnos que Dios controla todas las cosas, que Dios controla la naturaleza. En Job 38:11 dice: de aquí no pasarás, es Dios hablándole al océano. Aquí se descendrán tus orgullosas olas. En los tsunamis se pasa, pero regularmente el mar se para en un lugar y es Dios el que le puso ese lugar, ese límite. El Salmo 65, versículo 7 dice: tú, el que establece los montes con tu poder, ceñido de fuerza, el que apaciguas el estruendo del mar, el estruendo de sus olas y el alboroto de sus pueblos. Dios controla su creación, Él domina, dice el Salmo 89:9. La arrogancia del mar, Él la controla. El Salmo 107, Él convierte la tempestad en un susurro, apacigua sus ondas. Y en el tiempo de Jonás, Dios levantó una tormenta y Dios también la calmó. El Señor Jesucristo, como Dios, le habló al viento y al mar y se calmaron. Dios controla su creación. Más aún, oiga bien, Él usa las tormentas.
La Biblia no solamente nos dice que Él la controla, sino que Él la usa. En el caso de Jonás, por la desobediencia del profeta, Él usó esa tormenta. Y esos hombres que eran paganos y que en un momento buscaban sus dioses, ahora estaban buscando al Dios verdadero. Dios usa las tormentas. Y hay personas que a veces tienen que pasar por una tormenta para volverse a Dios. Jesús y sus discípulos iban en una tormenta. Y Él lo usó para enseñarles a confiar en el Señor. Y en este caso, Dios está usando esta tormenta para poner a Pablo y sus demás compañeros, 276 personas, ponerlas en una condición particular donde Dios tuvo que ser reconocido y honrado. Dios usa las tormentas y Dios usa las cosas que acontecen alrededor de nuestra vida para que lo conozcamos mejor y no nos olvidemos de que Él es Dios y que nuestra vida depende de Él. Ahora bien, el hecho de que Dios use las tormentas, por favor entiendan bien, y que Dios controla el viento y que Dios controla el mar y Él controla todo, oiga por favor, no nos exonera de utilizar la capacidad que Dios nos da para ser prudentes y ejercer discernimiento. Voy a repetirlo, eso es muy importante. Dios controla todo, amén. Dios controla el viento, amén. Controla las olas, amén. Controla nuestra vida, amén. Pero nosotros tenemos también de parte de Dios la gracia para discernir, la imagen de Dios para ser prudentes. Y no podemos por eso lanzarnos por el hecho de que Dios es soberano y controla todas las cosas. Pablo advirtió antes de salir, no le hicieron caso y pasaron por lo que él dijo. Pero luego ya en medio del mar, no importa la advertencia, Dios volvió y tuvo misericordia de ellos y mostró su bondad por ese grupo. Por lo tanto, entiendan algo que vamos a ver en esta historia es que el Señor utiliza la tormenta. Y a pesar de que fueron advertidos, se metieron en la tormenta. Y ya en la tormenta Pablo actuó como debemos actuar los cristianos en medio de nuestras tormentas. Y finalmente trajo una palabra de aliento. Y esta es una de las cosas que nosotros muchas veces como padres tenemos que ver con nuestros hijos. Óigalo como fue. Padre a un hijo. No te metas. Se metió. Te dije que no te metieras. Y hay padres que en ese momento, mire, cruz y raya. Eso en mi país dice, ya. No más. No, pero ¿saben lo que hizo él? En medio de esa situación, no se metan. Ya hubo pérdida. Actuó como un hijo de Dios. Y finalmente los alentó a salir de ahí. Y Dios fue conocido. Pero perdieron mucho. Vamos a ver aquí una advertencia en la tormenta. Mírenlo. Versículo 22. Pablo habla y dice, pero anímense. Recuerden, cuando usted vea pero en la Biblia, tiene que detenerse, porque es un cambio de dirección. Es algo que es así, pero un contraste. Pero anímense. Pero que el versículo anterior que leímos al principio, el versículo 21 dice, nadie había comido en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estaban en medio de una tormenta. Y oigan ahora cómo Pablo les dice en el versículo 21. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Y yo quiero aclarar y aquí vindicar al apóstol. Por todo lo que él hizo, yo le puedo decir que esa no fue la palabra, como a veces nosotros le decimos a alguien, te dije que no te metieras en eso, ¿verdad? Y ahí le ponemos el apellido. Está bueno que te pase. Pues yo te dije que no te metieras y te metiste, ¿verdad? Está bueno que te pase. No, ese no es el espíritu de Pablo. Oigan lo que él está haciendo. Debieron haberme hecho caso. Les hablo de parte de Dios. Préstenme atención ahora. Es como cuando los padres le dicen a los hijos, ¿tú te acuerdas que yo te dije que hicieras esto y tú no lo hiciste? Sí. Ok, te das cuenta que yo te puedo ayudar. Ahora escúchame, te puedo ayudar en este momento. Ese es el espíritu que hay aquí. Y ese es el que debemos de tener nosotros. Leo la advertencia, los versículos del 8 al 12. Permítanme hablarles un poquito del viaje. Y les tengo el mapa para que lo vayan siguiendo ahí si pueden. ¿Listos? Hechos 27. Como ustedes son cartógrafos de profesión, pueden ir siguiendo la línea. Salió de Cesarea,
Sidón, ¿lo ven? Dieron la vuelta por encima de Chipre, se pararon en Misra, cambiaron de barco, Nido, y de ahí bajaron a Buenos Puertos. En Buenos Puertos no les gustaba el puerto porque era un puerto muy económico y ellos querían algo mejor y decidieron moverse hasta Fenice. Pero ahí vino, no pudieron, una gran tormenta que los desvió toda esa línea amarilla hasta finalmente poder encaminarse allá. 14 días estuvieron en esa línea amarilla ahí, en oscuridad, y no había luz, no veían el sol ni las estrellas. Ahora le leo la Biblia. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Andramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. Vayan viendo el mapa. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al siguiente día, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos. Iba Pablo, muchos presos y la tripulación. Entre Pablo y aquellos presos había una gran diferencia. Pablo aún no había sido juzgado, pero muchos de esos presos que iban con él iban para Roma para ser gladiadores. Ya estaban condenados. Sigo leyendo. Desde allí nos hicimos a la mar, nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente, eso es lo que ven ahí. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Noten ahora, desde la parte de abajo ven Libia, desde aquí subían barcos allá llenos de mercancía, llenos de provisión que llevaban a Roma, donde había una gran población y una gran demanda. Era un gran negocio este. Ese barco grande fue el que ellos cambiaron en ese punto. Seguimos entonces. Versículo 7. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Gnido. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Lucas Médico da muchos datos aquí cartográficos, interesantísimos. Seguimos por la costa con mucha dificultad. Finalmente llegamos a Buenos Puertos, lo ven ahí abajo, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Octubre hasta mitad de noviembre no se podía viajar en esa área porque habían vientos huracanados, habían fenómenos que podían arruinar el viaje. Y entonces lo que había que hacer era quedarse y pasar el invierno donde quiera que fuera. Pero estando en ese lugar, era un lugar, ¿cómo se lo puedo yo poner? Nadie se sienta mal aquí. Es como que llegaron a una costa en la Florida, en el centro de la Florida, donde lo único que usted ve es vaca y vaca y vaca y vaca y vaca. Y ellos dijeron, pues vamos a llegar a Miami, señores, que por lo menos ahí está Miami Beach, vemos los edificios. Ellos lo que querían era eso, llegar a una ciudad donde pasaran el invierno con mayor comodidad. Nadie diga que yo dije que es de Miami Central, ni mucho menos. Fue un ejemplo que yo le puse, hermano. Okay. Seguimos. Dice aquí. Cruzamos a la isla de Creta navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pablo es el capitán o quién. Pablo es un preso que de paso es predicador. Eso dice su resumen. Ahora miren, dice aquí, pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. El capitán sabe de navegación, el dueño del barco quiere llevar su mercancía y no esperar el invierno para tener que venderlo entonces. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Por qué Pablo dijo eso? En primer lugar,
Pablo debía tener una experiencia viajando ahí como ciudadano romano que no la vamos a tomar en cuenta. Pero si nos vamos solamente a sus viajes de ministerio, en esos días, en los 3 viajes anteriores, Pablo debió haber viajado unas 10,000 millas en esa zona. Y de esas 10,000 millas en tierra y mar, unas 3,500 millas en el mar, Pablo tenía experiencia en navegación. Además de la fama que tenía ese lugar. Pero eso no es todo. Por si acaso le faltaba una. Pablo tenía experiencia en naufragio, porque cuando escribe a los Corintios capítulo 11, versículo 25 de la segunda carta, oigan la experiencia: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he naufragado, una noche y un día he estado como en el abismo. O sea, Pablo tenía experiencia en navegación y experiencia en naufragio. Basado en eso y el conocimiento de la época, dijo: no vayamos, que hay o puede haber pérdida. Pero el capitán y el dueño dijeron: vámonos. Y seguimos leyendo. Dice aquí: le hicieron más caso a él, y ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. ¿Ve? Ese es el Miami. Fenice era un buen puerto con orientación solo al sudoccidente y al noroccidente. En conclusión, Pablo advirtió, pero no le hicieron caso. Si quieren que lo combine con el video, Pablo dijo que el folder era verde y todos los demás dijeron que era rojo y se fueron por el rojo. Así nosotros muchas veces tomamos decisión por la opinión de la mayoría. Y tomamos decisión en cosas serias de nuestra vida por lo que dirá la gente, pero no por la opinión de Dios, no por lo que Dios enseña en su palabra, ni siquiera por el consejo sabio de un hombre de Dios. Claro, a veces confiamos más en la experiencia colectiva, a veces confiamos más en lo que vemos, a veces confiamos más en nuestro deseo que la voluntad de Dios. A veces queremos evitar conflictos e incomodidad de que se nos tilde de cualquier cosa por pensar diferente a los demás. A veces tememos a la consecuencia de ir en contra de la mayoría. Y he aquí la lección, hermanos. Tenemos, escúchelo, que oír las advertencias que vienen de Dios. El Espíritu de Dios nos advierte muchas veces. Y usted, óigame bien, yo no quiero que usted sea subjetivo y viva con miedo o de una manera que no sea subjetiva. Déjeme explicar lo que le quiero decir. Hay veces que usted va a hacer una cosa y usted tiene una carga en su corazón y Dios le dice: no te metas. Tenga cuidado, si no es algo urgente, espere. Pero de la misma manera, hay cosas en que nosotros tenemos que tomar una decisión para la educación de nuestros hijos. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Por qué vamos a vivir ahí? Y hermanos, necesitamos el consejo de Dios. La Biblia no tiene dirección, sobre todo en el central de Florida. No dice nada. No hay ni una calle ahí. Pero busca el consejo de Dios. Y dice la Escritura lo siguiente, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si quieren una idea de dónde va a mudarse, yo le voy a dar una fácil: cerca de la iglesia. De paso, están haciendo muchos proyectos, casa barata, cerca de la iglesia, cerca del pueblo de Dios, que es la familia. La palabra de Dios nos dice que Abraham se paró delante de la tierra, una llanura hermosa, y por aquí la cosa no estaba tan bien, y le preguntó a su sobrino Lot: escoge tú dónde quieres mudarte. Y Lot vio así la llanura, dijo: wow. Y ahí se mudó y fue poniendo sus tiendas hasta la verja de Sodoma y Gomorra. Poco tiempo después, ¿dónde estaba Lot? En Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál fue el final de Lot? Perdió a su mujer y a sus hijas, las sacó de Sodoma y Gomorra, pero no pudo sacarle a Sodoma y Gomorra de la mente y el corazón a sus hijas. Entonces, la Biblia no te da dirección, pero te da principios para tú escoger hasta dónde vas a vivir. Y los jóvenes que quieren casarse, a mí me encanta casarlo, pero casarlo bien. ¿Te dice Dios a quién vas a buscar? Claro que sí.
No te dice el nombre, no te dice el color de piel, pero Él te enseña principios en su palabra para que tú comiences a ver y siguiendo el consejo tomes una decisión. El trabajo que tú andas buscando, ¿dice Dios cuál trabajo, cuál factoría? No, pero te da principios para que tú puedas ejercitar el discernimiento y la prudencia necesario y escojas aquello que no sea un obstáculo para tú conocer a Cristo, caminar con Él y servirle. No me tilden de extremo, pero escúchame bien. Un trabajo, por bueno que sea, que te va a sacar de la casa de Dios en el día del Señor, no es la voluntad de Dios. Este es el principio. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pastor, pero yo soy médico. Entonces un día tú faltas porque tú eres médico. Y policía también. Pero si todos los domingos como médico policía te va a sacar para el resto de tu vida, no, sal de ahí. Búscate otra cosa. Seguimos. Esa es la advertencia. En segundo lugar, Pablo actuó durante la tormenta. Hermanos, esto a mí me gusta. Miren por qué. Porque hay personas que a veces, cuando advierten de un problema y llega el problema, se cruzan de brazos y le dicen, está bueno que le pase, yo voy a ver ahora que coja. Y ahí se quedan y usted lo ve trancado. Y el marido, ¿usted qué pasó? Yo le dije que no se metiera en eso. Y la mujer le dice, yo se lo dije a que no se comprara ese carro. No, ese no es el Espíritu de Cristo. Hermanos, a mí me gustó mucho como me lo decía un pastor una vez. Uno aconseja a la gente en lo que tiene que hacer según la palabra de Dios. Ellos hacen otra cosa. Pero cuando uno le dé el consejo, en primer lugar tiene que decirle, mira, esto dice Dios, tú debes hacer esto. Pero si tú no me haces caso y tú haces esto, vuelve que yo te voy a ayudar. Y muchas veces eso es lo que pasa. ¿Qué hizo Pablo? Leo el texto otra vez en Hechos 27, 22. Anímense, ninguno de ustedes perderá la vida. Les dijo, anímense. No me hicieron caso, me menospreciaron. Cuando voy a hablar, anímense. No van a perder la vida. Aunque el barco se hundirá. Ahí está la pérdida. Anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco, a quien sirvo, estuvo a mi lado y me dijo, Pablo, no temas. Ciertamente serás juzgado ante el César. Y Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan conmigo. En conclusión, hermanos, no temas. Ahora yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que el ángel le dijo a Pablo en medio de esa situación, no temas? Porque Pablo, un hombre de fe, no debía tener miedo. ¿Eso creen ustedes? Yo recuerdo una vez, dos siervos de Dios que iban en un avión. Bueno, ya se murió el doctor R.C. Sproul. Iba en un avión, un hombre que cree en la soberanía de Dios, creía. Y cuando está con otro hermano ahí sentado, esto lo contó el doctor Sproul, comienzan esas turbulencias que usted cree que el avión se va a desarmar allá arriba. Y el otro lo ve a él y lo ve que está impresionado. Y el hermano le dice, ¿tú no crees en la soberanía de Dios? Dice, porque creo en la soberanía de Dios que tengo miedo. Porque Él puede hacer lo que quiera. Y hasta aquí pudimos haber llegado. Entonces, hermanos, el hecho de que nosotros creamos en la soberanía de Dios, el hecho de que nosotros sepamos que Dios todo lo encamina para bien, no nos libra del miedo. Y usted tiene que admitirlo a veces, oye, me da miedo. Y usted va al dentista y viene ese verdugo con esa aguja de este tamaño. Y usted, doctor, espérese, déjeme coger un aire. Porque da miedo. Digo, no sé a usted, pero a mí no me gustan los dentistas para nada. Hay gente que le gusta todo. No temas. Pablo debía estar luchando con el miedo. Sobre todo yo me imagino diciendo, oye, yo que le dije a esta gente que no salieran. Ahora estamos metidos en este problema. Yo se lo dije. No me hicieron caso. Pero el ángel le dijo, no temas, Pablo. No temas. Y es interesante que Dios se le acercó a Pablo en otra ocasión y exactamente le dijo lo mismo. No tengas miedo. Porque Pablo era un hombre como usted y como yo, que nos da miedo las cosas. Y no tenemos que, hermanos, negar la realidad del miedo, porque es algo que Dios nos dio para protegernos. Pero el pecado lo ha alterado y le tenemos miedo a cosas que no deberíamos tenerle miedo. Pero realmente el miedo es una realidad y Dios vino sobre él y lo alentó. Por lo tanto, de la consolación y el estímulo que Dios le dio a él, él pudo darle a otros. Y eso es importante. Pablo dice una palabra buena. Lea, por favor, lo que él dice. Él dice, Dios
en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan conmigo. Y él dice, yo le creo a Dios. Hay una diferencia en decir yo creo en Dios y otra cosa, yo le creo a Dios. Usted tiene que llegar a ese punto. Yo le creo a Dios, a lo que él dice en su palabra. No, yo le creo a Dios. Ni siquiera a lo que yo percibo, yo le creo a Dios. Pero él no se quedó ahí. Noten qué hizo él. Ya ustedes saben que la gente llevaba un tiempo sin comer, pero quiero ponerle un punto aquí muy importante. Por favor, vean conmigo dos textos. Dos textos. En el capítulo 27, nosotros leemos que Pablo le dice al grupo, versículo 31. Leo aquí. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Pero ¿qué fue lo que él dijo anteriormente en el texto que estamos estudiando? ¿Recuerdan? Porque la memoria a mí me traiciona. Pues, hablen, se durmieron ya. ¿Qué fue lo que él le dijo? Léanla ahí, hermanos. ¿Qué fue lo que él le dijo al grupo? Versículo 22. Léanlo conmigo, porque ustedes tienen su Biblia y no me creen. Mire, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida. Y él le dijo, Dios me ha confirmado que ninguno perderá la vida. Pero miren qué pasó. Mientras iban avanzando, los marineros tiraron una sonda y se dieron cuenta de que estaban acercándose a la orilla. ¿Y saben lo que hicieron? Comenzaron a bajar el bote salvavidas para ellos huir y abandonar la nave. Y dice aquí la palabra de Dios, oiga ahora, que Pablo le dijo al grupo, oigan bien, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entiendan lo que le está diciendo. Dios ha dicho que no van a morir, pero tenemos y necesitamos a los marineros aquí. Ok, ¿qué significa eso? Bueno, han creado un automóvil, que no voy a promocionar aquí, que dicen que usted puede manejarlo durmiendo. ¿Usted había oído eso? Dice que usted le pone una cosa y usted, la gente va ahí, y el carro lo lleva a su casa. Yo no me monto ahí. Bueno, yo me puedo montar si me lo regalan, porque yo me humillo. Pero de ahí a que yo voy a dormirme en un carro. Ok. Pero imagínese ahora que el carro tiene eso y ya usted lo ha probado y científicamente es preciso. Y Dios le dice a usted, no te preocupes que yo te llevo a tu casa. Sería sabio en medio de una tormenta de nieve o ponga lo que sea, que usted ponga el carro a funcionar de esa manera. No, utilice también la capacidad que Dios le ha dado. Y he aquí el principio que quiero que guarden en su mente. Tenemos promesas de Dios, pero también tenemos medios que debemos usar por los cuales Dios cumple su promesa. Oh, pastor, explíqueme eso. Se lo voy a explicar ahora de manera práctica. Debe haber un equilibrio entre la fe y la acción. Nosotros no podemos confiar en Dios y no hacer nada de aquello que Dios demanda que nosotros hagamos. Dios va a prosperar tu siembra, sí, pero tú tienes que sembrar. Y usted tiene que ir a sacar la hierba mala. Y usted tiene que espantar los cuervos que quieran venir a comer el grano. Y Dios te va a prosperar. Veamos algunos ejemplos bíblicos. La construcción del arca. Dios le prometió que preservaría la vida de Noé y la de su familia. Pero hermanos, Noé tuvo que hacer un arca sin ser, oiga bien, experto en bote, en un sitio que no había llovido. 100 años haciendo eso. Pero él tuvo que hacerlo. Dios lo podía salvar sin arca. Amén. Pero Dios le dijo que lo hiciera y él tuvo que hacerlo. El cruce del Mar Rojo. Dios le dijo a Moisés que lo iba a cruzar, que lo iba a salvar. Pero él tuvo que levantar su vara y así se abrió el mar y el pueblo tuvo que cruzar. ¿Podía Dios cruzar el pueblo sin que hiciera nada de eso? Sí, pero él dijo que tenía que hacerlo, había que hacerlo. El maná.
El pueblo pidió y Dios le dio una comida que caía del cielo, pero el pueblo tuvo que ir a recogerla. Y hay gente que quiere que se lo pongan todo en la boca. Y Dios no funciona así. Naamán era leproso y fue donde el profeta Eliseo. Y Eliseo no salió ni siquiera a recibirlo, sí, hombre. Y le dijo, vaya y métase 7 veces en el Jordán, que estaba sucio de paso. Y él dijo, ¿cómo voy a meter yo ese charco sucio? Río bueno tenemos nosotros allá. Y el siervo le dijo, pero ¿cómo tú? ¿Qué te cuesta zambullirte ahí 7 veces? ¿Qué te cuesta? Y ahí fue el hombre, mire, ridículo. Yo digo, Pau, 7 veces. Y salió sano, porque obedeció la palabra de Dios. Hermanos, a veces las cosas de Dios nos parecen ridículas. Obedezca a Dios y entonces espere el cumplimiento de la promesa de Dios. Los panes y los peces, ¿cuántos tienen? Los multiplicó, pero hubo que repartirlos y hubo que recoger las canastas. Hermanos amados, esto se aplica a la familia. Dios ha prometido fortalecer, dar unidad a tu familia. Pero he aquí que hay recursos en la palabra de Dios. Hay un consejo que tú puedes buscar del siervo de Dios. Hay cosas que debes traer a tu casa, la lectura de la palabra, orar por tus hijos, cantar junto con tus hijos, ser paciente, misericordioso, perdonador, modelarles el arrepentimiento. Cuando tú te equivoques, no te justifiques. Baja la cabeza y dice, lo hice mal, mis hijos, perdónenme. Usted tiene un papá pecador. Y ellos van a decir, hay esperanza para mí porque yo también soy pecador. Hay que usar los medios establecidos por Dios y modelarlos a nuestros hijos. En el trabajo. ¿Tú quieres avanzar en tu trabajo? Sí, pastor. ¿Quieres que te aumenten el sueldo? Claro, perfecto. ¿Estás orando por eso? Sí, pero además de eso, llegue temprano. Fájese a limpiar. Ayude y muestre un corazón dispuesto. Trabaje en prepararse. No, pero yo conozco personas que saben menos que yo y han progresado. Si no importa eso, es verdad eso. Pero usted se prepara. Pastor, no se cría máquina, aprenda. Le voy a dar un consejo. Yo crecí como dedógrafo, porque era con 2 dedos que escribía máquina así. Y llegó un momento en que ya grande, así como ustedes me ven. Dije, pero no puede ser que yo tengo una oficina delante de la gente y tú me estás mirando y yo así. Digo, no, yo voy a aprender a escribir máquina ahora mismo. Y me busqué en línea para que lo sepan y les puedo decir cuál fue. Óigame, señores, y ojalá ustedes me vean a mí escribiendo así en la pantalla ahora. Y le doy gracias a Dios. Entonces, si una cotorra vieja aprende a hablar, usted puede aprender también a hacer lo que Dios le demande y la oportunidad que Dios le dé. ¿Verdad? No se quede atrás. Metas y anhelos en la vida. Oh, pastor, siempre he querido tener un negocio. ¿De qué? Venta de helado, compres una nevera, busque, comience, haga el esfuerzo y encomiéndeselo a Dios. O vamos a morir deseando cosas que Dios nos dio la oportunidad de hacer y no la hicimos por perezosos. El salud y la bienestar. Oh, pastor, yo tengo dolor y por aquí. ¿Usted camina? No, porque pesa. Vaya a caminar, haga ejercicio, váyase. Búsquese la forma de mejorar su salud, coma mejor. En conclusión, hermanos, Dios ha dado promesas. Dios le dijo a Pablo y al grupo, nadie va a morir. Pero Pablo le dijo, pero no dejen que esos marineros se vayan, porque si se van vamos a morir. Hay que usar los medios que Dios ha establecido para salir adelante en pos de la promesa de Dios. ¿Me lo entendió bien? Y eso tiene tantas aplicaciones, ¿verdad? Pero ya yo tengo que seguir al próximo punto. Pablo alentó en la tormenta. Anímense. Pablo alienta con esas palabras. La palabra animarse aquí es, sean valientes, tengan confianza en Dios, en lo que Dios ha ofrecido. Pablo había recibido ese aliento de Dios. Él también, oigan, ahora alienta, y esto es muy, muy, muy importante, basado en la palabra de Dios. Miren, si usted quiere crucificarme después de lo que yo voy a decir, crucifíqueme. Escúcheme bien. Porque yo sé que esto es sensible, a algunas personas no les gusta. Acuérdense que hablamos de la mayoría y de lo que mucha gente dice, y dentro de la iglesia cosas que se meten. Usted tiene que haber oído en la iglesia que dice, decláralo
Algunos lo han oído quizá. Y usted oye gente declarando sanidad, declarando prosperidad, declarando casa nueva, declarando carro nuevo, declarando visa y residencia y de todo. Óigame bien, usted y yo no tenemos poder para declarar nada. Usted dejó un arroz puesto en su casa en la olla eléctrica. Usted no puede declararme lo como cuando llegue, porque si se fue la luz está crudo. Entonces usted y yo no podemos declarar nada. Dios es el que declara, Dios es el que ordena, Dios es el que dispone. ¿En qué debe basar usted su deseo? ¿En qué debe basar usted su optimismo? En las promesas de Dios. Pablo le dijo, anímense porque Dios se me apareció y me dijo esto. Entonces, hermanos queridos, no basemos nuestros deseos y nuestras esperanzas solamente en lo que nosotros tenemos en la mente, no, en la palabra de Dios. Mire, cuando me llaman que hay un enfermo, yo oro por el enfermo y yo le suplico a Dios que lo sane. Y he visto, yo no tengo el don de sanidad, comprimado eso ya, pero yo he visto que oro por personas y se sana, se le quita un dolor ahí, porque Dios lo puede hacer. Pero yo no puedo orar por un enfermo diciéndole en el nombre y después de eso usted es declarado sano. No, porque puede que Dios no quiera sanidad para esa persona, sino llevarlo al cielo, a la presencia de Dios y ser glorificado de esa manera. ¿Cómo tenemos que orar? Como Jesús en Getsemaní. Padre, sánalo. Para ti no hay nada imposible. Cambia los tejidos, restáurale, dale plena salud. Pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Porque tu voluntad siempre es mejor que la mía. Y yo he aprendido que cuando alguien muere en la iglesia o en la familia, Dios es exaltado y glorificado, no solo en el que se va, porque ese que se va está en fiesta eterna, pero es en lo que se quedan, que la gente los ve gozosos, fuertes, alabando a Dios a pesar de la pérdida. Pablo alentó basado en la promesa de Dios. Así tenemos que alentar nosotros. Y hermanos míos, el tiempo no me da para más. Quisiera simplemente irme a algunas palabras de aplicación. Y de paso, me gustó mucho. Este pasaje es tan rico, léanlo. No querían comer, porque ¿sabes? Cuando la gente está triste y asustada no come. Hay gente que no come en los aviones. Una vez yo llegué a una convicción, pero eso no se lo pueden decir a nadie. De verdad, de verdad. Cada vez que me servían la comida en el avión venían turbulencias. Digo, no voy a comer, no vaya a ser. Pero eso estaba en mi mente. Mi mente, ¿ok? En medio de eso la gente no quería comer. Dice el versículo 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Pasaron 14 días dando vueltas y la gente no quería comer. De paso tuvieron que botar todo el grano y todo lo que llevaban para su propio uso lo botaron todo. Y el agua y todo. Pero Pablo los animó a que comieran. Versículo 33. Me fascina. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Por favor, por favor, gente que no le hizo caso, por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. En conclusión, dio un buen ejemplo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En este tiempo en que hay tanta tormenta y tanto malestar, no vivamos desesperados como si no tuviéramos Dios. En la promesa de Dios sabemos que somos más que vencedores y que no importa lo que venga sobre nosotros, Dios lo usará para bien. Pero amigo mío, escúchame algo. Si tú no te has convertido, óyeme, si tú no te has rendido a Cristo, si Jesucristo no es el centro de tu vida, si Jesucristo no es tu única esperanza, si Cristo no es el deleite de tu corazón, si nunca has venido ante Dios diciéndole perdóname de mis pecados, óyeme, todo lo que ellos tenían se perdió. Y en esta vida, todo lo que tú tienes aquí se queda. Pero todo, tú ves esa casa que tú conseguiste con tanto sacrificio, ahí se queda. Ese carro que tú te montas huele a nuevo, con pantalla, todo eso se queda. Se va a quedar. Pero no solo eso. Y
Y esto es duro, muchas de las personas que tú tienes alrededor, que son los que dicen lo que tú tienes que hacer, también se quedan. Todo lo perdieron. Pero Cristo nunca lo pierden aquellos que lo tienen. Nunca, al contrario, Él es más real cuando partimos de este mundo. A los que llevan números, escuchen bien esto que les voy a decir. ¿Qué perdieron en este viaje? Perdieron la navegación, la nave. Ustedes saben cuánto aproximadamente en el día de hoy, esto fue un cálculo cuidadoso, yo les voy a decir los números finales para que terminemos rápido. ¿Saben cuánto costaba aproximadamente esa nave que se perdió? De $100,000 a $500,000 perdida. La carga que llevaron se estima que debía ser 1,000,000 de denarios, equivalente aproximadamente a $1,000,000 perdida. La provisión para la travesía de $10,000 a $50,000 perdida, porque no oyeron el consejo del predicador. Escúchame ahora, si tú no me oyes, vas a perderlo todo, porque Dios dice que te arrepientas de tu pecado, que creas en Cristo y tendrás vida eterna. Si no me oyes, lo vas a perder todo. No porque digo yo, es porque la palabra de Dios dice: ¿de qué le vale a un hombre si ganar el mundo y perdiere su alma? No hay nada más precioso que servir y conocer a Jesucristo en esta vida y entregarse a Él esperando vida eterna. Nada. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La Biblia cuenta de un hombre que tenía tanto dinero que lo acumuló y dijo: alma, ahora reposa. Y el Señor le dijo: esta noche vienen a pedirte tu vida, tu alma. ¿Qué vas a hacer? En la historia de este país hay hombres que han sido famosos, multimillonarios, y uno de esos es John Rockefeller. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de ese hombre. John Rockefeller, un magnate en la industria petrolera de Estados Unidos. Y cuando estaba a punto de morir, enfrentando la muerte, se puso a pensar en lo que realmente había dado sentido a su vida. Y dijo claramente: me hubiera gustado encontrar algo que le diera sentido a esta vida, que no fueran estas riquezas. Arrepiéntete. Qué bueno que Dios es como Pablo. Él no te va a decir: yo te lo dije. No. Él recibe pecadores que vienen a Él y los perdona y los alienta y les da a comer el pan del cielo. Yo quiero hablarle a los jóvenes en particular ahora. A los jóvenes. Escúchenme, jóvenes, por favor. Por favor. Despiértense, padres, despiértenlo si lo ven medio lento ahí, por si acaso. Esto es lo más importante para los jóvenes. Escuchen aquí, mis amados jóvenes. Obedezcan la voz de Cristo, aunque la mayoría no lo haga. Ustedes se van a encontrar allá afuera muchachos que los van a ridiculizar. Y vivimos en una sociedad pagana que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que lo quieren ridiculizar, que quieren cambiar el orden de Dios. Y algunas muchachas preciosas, el novio viene y le pinta el cielo y la tierra. Un muchacho que no tiene ni siquiera para comprarse un pantalón y quiere estar viviendo con una muchachita y poniéndole mano. No. Uy, no se dejen llevar, es que lo rechacen, es mejor que lo rechacen. Pero no oigan a la mayoría, oigan a Cristo. Oigan su palabra. Nosotros vivimos bajo una presión social continua. Y ustedes y yo a veces tenemos miedo de hablar de Cristo. Tenemos miedo de orar en público. Tenemos miedo de decir que nosotros confiamos en Dios. Nosotros estamos bajo una presión sobre la moralidad y la ética sexual. Óigame bien lo que le voy a decir. Yo no pude votar porque no me había inscrito. Por lo tanto, lo que voy a decir no tiene que ver con política. Pero gloria a Dios del país que dice: aquí solamente hay hombre y mujer, y se acabó. Gloria a Dios por ese país.
Digo bien que yo no soy político, para que lo sepa. O porque usted sabe lo que un país donde yo voy a sacar la licencia dice género masculino, femenino, otro. ¿Y qué otra cosa puede haber después de eso que Dios creó? Todavía yo no lo puedo entender. Hermanos, estamos viviendo bajo una presión que nos quieren meter por ojo, boca y nariz lo que Dios no enseña en su palabra, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero hay algunos aquí que probablemente fueron advertidos, no hicieron caso y están en la tormenta. Uf, qué cosa, ¿verdad? Me lo dijeron. Mamá me lo dijo, papá me lo dijo. Y esto lo estoy viviendo por cabeza, porque me lo dijeron. Si tú estás ahí, acuérdate, Jonás estuvo en una tormenta por desobedecer. Israel estuvo en una tormenta por desobedecer. Pedro estuvo en una tormenta por desobedecer y cayó. Pero óyeme bien, en todo momento, el que se arrepiente comienza de nuevo en la contabilidad de Dios, y esa es la voz que importa. Hay cosas del pasado que no vas a poder cambiar, pero descansa en Dios y que Él las use para mucho bien. Pero tú fracasaste, humíllate delante de Dios y dile: Señor, ten misericordia de mí, fracasé porque no hice caso, perdóname, perdóname, no hice caso, debí oír pero no oí, ahora recíbeme, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame a honrarte. El día pasado hablaba con una persona que había tenido problemas porque huyó de su casa. Es una joven, y no solamente huyó de su casa, sino que también se fue con una persona y vivió con ese elemento años. Pero en un momento se dio cuenta, y sus padres heridos, destrozados, porque queremos lo mejor para nuestros hijos, lo mejor. Nosotros, yo no sé, ya me dicen: tú quieres dar tu vida por el bien de tus hijos ahora mismo, porque voy ganando, voy para el cielo ahora mismo, Señor, llévame, ¿qué tú quieres? Esos padres quedaron destrozados, y esa joven, airada porque sus padres se alejaron de ella y no la apoyaron, después de unos 30 años se le aconsejó: ve y pídele perdón. Pero ya su mamá había muerto, pero el papá estaba ahí, y fue y llamó: papá, perdóname, porque yo los ofendí, yo los defraudé hace 30 años. Y allí lloraron, el papá le restauró, le besó, y todo pasó. Hay alguien a quien tú tienes que pedirle perdón porque tomaste una mala decisión, porque le deshonraste, le has traído dolor. Hay esperanza en Cristo. Podemos comenzar otra vez. Oye a Cristo, de modo, oye, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. 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 Claro. Hay personas que te van a ver por ahí y te van a señalar y decir: mira, ese es el que tenía los demonios, pero te van a ver vestido en tu juicio cabal, diciendo: he aquí el que me ha transformado, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y aquella mujer tenía tantos demonios y era una ramera, dice la Escritura, pero se encontró con el Señor Jesucristo, la limpió de su maldad y fue el primer predicador de la resurrección, porque estaba allí. Y el Señor les dijo: ve y dile a ellos ahora que yo resucité. Oh, cuántas cosas puede hacer el Señor con un pecador que se arrepiente. Bendito sea Él. John Wesley fue el fundador de la iglesia metodista, y este hombre conoció un cristianismo legalista llamado Holy Club, y ese grupo
Era así, mire, así, así. Esa gente que cuando van a cantar, oye, ellos no cantan levantando la mano, no, mire, así. Y cuando le dicen de la fe, así. Y usted, no, cuidado. Hay personas que asustan con su fe, porque tienen una rigurosidad enfermiza. Nadie puede estornudar duro en esta casa. Pero papá es un estornudo. No, señor. Son así. Yo lo digo así, pero hubo un tiempo en mi vida que yo era así. Yo tengo experiencia. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y un día me enseñó la bestia que yo era y sigo siendo sin su gracia. Para que lo sepa. John Wesley era así. Y llegó a un punto tal en que su preciosa y amada esposa Sofía la tenía hasta aquí a esa mujer. No le dio golpe, pero la estaba volviendo loca. ¿Te has visto esos hombres que son así? Siéntate así, baja la mano. No tiene descanso nadie alrededor de ellos. La tenía loca. Y a pesar de quién él fue, un día a la mujer en la iglesia le dijo: usted no puede comer la cena del Señor tampoco aquí. Él se creía mejor que ella. Y fue fundador de esa iglesia metodista. Y ese día ella decidió dejarlo para siempre. Y él jamás se volvió a casar. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y un día, escuchando a un predicador, se dio cuenta de lo burro que era. Y se arrepintió. Y así honró a Cristo, el único que merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Uy, pastor, ¿y por qué usted dice eso? O porque aquí hay hombres que pueden ser así. Pregúntale a tu mujer, pregúntale a tus hijos. A mí no me haga caso, y tú pregúntale a ellos. Y mujeres, hermanos, no esperen que le pregunten. Si tú estás viendo esto aquí, Dios te trajo a oírlo. Ve tú donde tu marido. Mira, tú eres como ese hombre que estaba diciendo el pastor ahí. Mira a ver qué tú vas a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que tú abrazaste a tus hijos para darle un beso? A lo que se dejan. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste donde tu esposa? Le dijiste: tú me llenas la vida. Y le das un beso. Mi esposa no está aquí hoy, le puedo decir un secreto. Pero eso se queda aquí, Se me ocurrió una antes de ayer y se la tiré. Gloria a Dios, que el Señor me guarde con mi amada. Yo la estaba mirando así. Y yo quisiera meterme dentro de ti y ver la vida a través de tus ojos. Porque es una mujer perfecta para mí. Y, hermano, y eso lo da Dios. Eso lo da la gracia de Dios. Yo no tengo nada. Yo soy una bestia, ya se lo dije antes. Pero que la familia nos conozca con la sabiduría y la ternura que Pablo mostró para esos hombres ahí. Tierno, amoroso, sensible, perdonador, mostrando a Cristo, nuestro Salvador. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Muchas gracias, porque tú nos llamas por nuestro nombre. Y gracias por aquellos que han estado aquí hoy y han oído tu palabra. Permite que no se queden en haber oído, sino que ahora sean hacedores. Y que se arrepientan de sus pecados. Oh Señor, danos a Cristo y la esperanza que hay en Él. Te necesitamos. Oh Padre, en el nombre de Él te pedimos esto. Amén.